tal? ¿Cómo está usted? Esto es Seguridad Social Estado, como siempre todos los martes cerquita suyo, para tratar de traer una voz previsional, una voz de la seguridad social, varias voces en este caso, somos varios los que hacemos nuestro programa, somos los trabajadores de ANSES esencialmente en un tiempo distinto. Pero antes de comenzar, de largar con nuestro programa y con las noticias que tenemos para usted de ANSES en especial y otras, vamos a darle el espacio democrático a Seguridad Social Estado y escuchar a los candidatos a la democracia. Muy bien, muy bien. Ahí hay algunos de los políticos, son una banda los políticos, una banda, digo, por la cantidad, por favor, no me vaya a interpretar mal, por favor. Son muchos. La democracia es el menos malo de los sistemas de gobierno. Yo ahora estoy mirando aquella cuestión de Manuel Belgrano que quería una monarquía institucional, y yo dije, qué raro, Manuel Belgrano queriendo un monarca. Después leí un poco más, me acuerdo, en mi adolescencia, y sí, quería un monarca, pero inca. Un inca quería, ¿no? Por supuesto los muchachos le dijeron, no, acá República Democrática Francesa, que era la moda de aquellos tiempos, Rousseau, Montesquieu y demás. Y aparte ya existía la democracia de Estados Unidos. Pero realmente yo pienso que el primer grito democrático fue Cromwell, ¿no? El ministro de Enrique VIII, si mal no recuerdo. Y las cosas estas siempre salen de Londres, ¿no? De Londres Smith, de Londres Marx. Los extremos siempre salen de los ingleses. Y los norteamericanos, que estaban cansados de ser súbditos, eran súbditos ingleses, inventaron su propio país. Y ahí empezó la historia de la democracia, un sistema de gobierno muy joven, un poco más de 200 años. ¿Se imagina usted en una cultura que ya llevamos más de 7.000 años, de los egipcios, caldeos y otras grandes naciones de la antigüedad, apenas 7.000 años en la historia del hombre, que tiene más de 3 millones de años, es un suspiro la democracia, ¿no? Por eso a veces le pedimos tanto a la democracia, le pedimos perfección, le pedimos honestidad, y la verdad que, como dice una obra de Piazzolla y Ferrer, o sea, un poema de Ferrer, cuando le habla a Dios y le dice, ¿qué esperabas de nosotros si somos nada más que hombres y mujeres? La bicicleta blanca se llama la obra. Y somos esos, nada más que eso, hombres y mujeres de una raza medianamente civilizada, no sé si usted acuerda conmigo. Pero bueno, hablando de civilización, no sé qué pensó usted cuando el gobierno anterior creó la asignación universal. ¿Qué es la asignación universal en el sistema de seguridad social? Antes siempre teníamos el salario familiar, la asignación por hijo, la asignación por esposa, los beneficios activos que le llamamos en ANSES. Pero llega la asignación universal de la mano del kirchnerismo o del cristinismo, para decirlo más adecuadamente. Tuvimos una visión benévola para la asignación universal porque nos pareció que llegaba a un sector de la sociedad que al no trabajar en blanco no tenía las posibilidades de que sus hijos cobraran
el salario familiar. Y nos pareció una medida realmente importante. Así, bueno, las madres hasta 5 hijos pueden cobrar su asignación universal. El gobierno actual en ese momento estaba en la oposición y criticó fieramente este gobierno, que hoy es oficialismo, fieramente a la asignación universal. Es más, algunos de estos muchachos dijeron barbaridades, como por ejemplo que las chicas quedaban embarazadas para cobrar la asignación universal, cosa que quedó al descubierto como una gran mentira, una gran estafa del PRO, porque las últimas estadísticas dicen que las parejas no están teniendo más de 2 hijos. Repito, lo dijo el propio INDEC que responde a este gobierno. Las parejas no tienen más de 2 hijos, por lo tanto, eso de que se quedaban embarazadas para tener la asignación es una mentira más del macrismo. Pero bueno, ahora, profundizando las medidas populares del gobierno anterior, el presidente Macri y su equipo económico le da la posibilidad a los beneficiarios de la asignación universal, a las madres de asignación universal, de darle una tarjeta argenta, que era la tarjeta que se le daba a los jubilados para hacer compras en el gobierno anterior, y que este gobierno fundamentalmente le da la tarjeta a los jubilados y ahora también a los beneficiarios de la asignación universal, para que gocen de la posibilidad de tener préstamos personales. ¿Se imagina usted? ¿Quién cobra la asignación universal? El que está fuera del mercado laboral, que no trabaja en blanco. ¿Y quién está fuera del mercado laboral? El que quedó afuera, porque nunca más consiguió un empleo, porque vive de changas, el marido o la señora misma, hace limpieza en alguna casa, etcétera, etcétera. Es un 40% de los argentinos, más o menos. ¿Cómo cree usted que han vivido y vive este sector que está normalmente bajo de la línea de la pobreza en una gran proporción? Viven mal, viven a los altos y normalmente han tenido préstamos, no los han podido pagar y cayeron en ese sistema de persecución, que ahora no me acuerdo cómo se llama, por ahí me puede ayudar alguno, mis compañeros, cuando toman nota de quién sos y nunca más te dan un préstamo, ¿no? Bueno, caes en el veraz. El veraz, muy bien, muchas gracias. El veraz, caes en el veraz. Bueno, el 40% de los trabajadores está en el veraz. Bien, me va siguiendo, ¿no? Asignación universal, le dieron una tarjeta para que tengan préstamos por parte de ANSES. ¿La tarjeta quién la maneja? ¿ANSES? No, ya eso era antes. Ahora la tarjeta la manejan los bancos. Entonces, esta pobre mujer que está en el veraz hace 10 años, saca un préstamo, que normalmente son de 5.000, de 10.000 pesos, son préstamos pequeños, y cuando va a cobrar al banco, sea el Banco Nación o cualquier otro, ¡plac! Se acordaron que estaba en el veraz, y cuando va a cobrar los 10.000, tiene 7.000. Y viene ANSES, ¿y a dónde va a ir si no? Y se nos queja a nosotros, los trabajadores. Y hay que explicarle todo esto. Que esta medida que tomó este gobierno no solo es una medida demagógica para endeudar más a los beneficiarios más pobres de la Argentina a través de préstamos leoninos, sino que además está trabajando para los bancos. Porque otra vez los datos de esa persona deudora cayeron dentro del sistema bancario y el banco te saca el 30% del salario.
Pregunto, ¿este gobierno neoliberal qué creía, que no nos íbamos a dar cuenta? Lamentablemente para ustedes nosotros atendemos a ese público. Un público difícil, agresivo, que normalmente responsabiliza a mis compañeras y compañeros de ANSES. Yo soy el secretario general de los trabajadores de ANSES. Y se la agarra con los trabajadores. Trabajadores contra trabajadores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señores del gobierno. Siguen tirando contra los pobres. ¿Y qué creen? Que son todos tontos, que porque le dan este préstamo de hambre van a votar al PRO. El diario La Nación, que es un diario amigo de este gobierno, el viejo diario de los Mitre, dice que estamos bien, ¿eh? Andamos bien. El diario Nación de hoy. Se suman más señales de reactivación. Andamos creciendo. Crecieron la construcción y la industria, dice. Muy bien. Pero ellos mismos, abajo aclaran, y dicen, subieron en junio 17% y 6.6% respectivamente, según informó el INDEC oficialmente. Se trata de las mayores alzas desde que asumió Macri. La actividad ya casi alcanzó el nivel del 2015. Repito, lo dice La Nación. La actividad ya casi alcanzó el nivel del 2015. O sea, que hace 2 años que gobierna Macri, ya con 100.000 millones de dólares de deuda contraída con el mundo, hasta deuda 100 años tomaron, todo para llegar a estar cerca de la economía argentina en el 2015, cuando gobernaba la que te dije, ¿te acordás? Así decían de Perón, el que te dije, decían. Para no nombrarlo, lo nombrabas y vas en cana. Bueno, ahora no vas en cana, pero más o menos, ¿no? O sea, para llegar a lo que teníamos en el 2015, hace 2 años que bancamos a este gobierno desastroso, que no hace una bien. Están festejando que al menos vamos a tener la economía del 2015, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner. Lo dice el diario La Nación, no lo digo yo, ¿eh? Cada día que pasa, se pierde algo nuevo en la Argentina. Se pierden derechos nuevos en la Argentina. El presidente Macri ha dicho que quiere vender los 22 aviones Embraer que compró su enemiga cuando era presidenta. 22 aviones Embraer. Tienen 2012, 5 años de uso tienen. ¿Y a quién se los quiere vender Macri estos 22 aviones que están conectando a la Argentina, a todas las provincias, porque son de uso interno del país, de cabotaje, aviones de 90 asientos? ¿A quién se los quiere vender, Macri? ¿A qué adivino? ¡Ah! Siempre haciendo negocio, presidente, usted, ¿eh? Un genio. Metió 5 compañías nuevas que ninguna tiene aviones. ¿Y por qué yo soy tan desconfiado que creo que los 22 Embraer van a ir a parar a esas compañías, Macri, de amigos suyos? Usted se la va a vender por 2 mangos y después va a decir que tenemos compañías privadas con aviones. Cuando ustedes van, humildemente, como decía mi viejo, yo ya di 15 vueltas. Una pausa
y seguimos con más Seguridad Social y Estado. Acompañan a Leonardo Rubén Fabré, Asociación para el Personal de los Organismos de Previsión Social, APOPS, Federación de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte de Cargas y Confederación General del Trabajo de la República Argentina, CGT. Fuimos el gremio que preservó la jubilación pública, logrando la posibilidad de la libre opción jubilatoria y la recuperación del sistema público previsional para todos los argentinos. Ahora, continuaremos fortaleciendo el régimen público de seguridad social. Por eso hoy, más que siempre, la única jubilación segura es la del Estado. APOPS, trabajadores de ANSES. Tengo acá algunas preguntitas. Marco Vituzango dice, ¿qué pasa en la CGT? ¿Están con Macri? ¿Se olvidaron de los trabajadores? ¿Cambió ya la cúpula? Pregunta. Bueno, estuvimos ahí, ¿eh? Yo estuve ahí. Le pegué unos cuantos gritos yo a esta cúpula. Pero ese es otro tema. Andrés Álvarez, ¿tenías algo más respecto a lo que hablábamos recién? Sí, para aclararle a todos los televidentes, la Argenta antes, o sea, a partir del 2012, que es cuando se crea este programa de créditos, podía afectar el 20% del salario del jubilado y es en este momento que se decidió habilitar un 30% la afectación de la asignación universal por hijo, lo cual afecta directamente el cobro de este salario para los trabajadores que se encuentran de manera en negro o de manera irregular. Ahora bien, es importante aclarar que el poder adquisitivo de los trabajadores que cobran una jubilación mínima o la asignación universal por hijo, perdió en lo que va del gobierno de Mauricio Macri entre un 7 y un 12% de pérdida de poder adquisitivo. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta esto y que van a tener el 30% del salario afectado al pago de la cuota, que además es embargable, lo cual abre un camino peligroso. Hicieron un decreto para modificar la ley de asignaciones familiares, que la ley dice claramente que no es embargable, no. Es inembargable. Sí, bueno, pero además vos tenés en cuenta que el 90% de una asignación universal por hijo va a la compra de alimentos. Si le afectás el 30% con el pago de una cuota que no le va a resolver ningún tipo de problema a las personas que más necesitan el dinero para resolver los problemas cotidianos, termina afectando el consumo interno. Porque si te afecta el 30% del salario, es 30% menos que vos vas a poder consumir en el almacén de tu barrio. Entonces tiene un efecto rebote peligroso para toda la economía argentina. Claro, pero la macroeconomía, desde un punto de vista humanista, como vos la planteás, este obrero no la ve. Raúl Graneros, ¿alguna alegría legislativa podemos tener? Primero, el gusto enorme de saludarlos, de compartir con ustedes esta información. La Cámara de Senadores es noticia, lo fue durante la jornada de hoy, lo será mañana. El pasado 6 de julio, la Cámara de Diputados, en una muy extensa sesión, debatió y aprobó la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, iniciativa que un organismo internacional como la OCDE le había encomendado a la Argentina que se sumara a los países que cuentan en su plexo jurídico con una normativa de esta naturaleza. La Argentina avanzó en tal sentido, hubo un debate muy importante en esa tarde de la Cámara de Diputados, momentos de tensión cuando hubo enfrentamientos verbales entre oficialismo y oposición y finalmente el oficialismo perdió la votación por el artículo 37, que era la columna vertebral para el gobierno de esta normativa. Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, significa penalizar a las personas jurídicas. Lo concreto, que después de haber perdido esa votación, hubo cambios en medio del debate que generaron, por ejemplo, impulsado por el Frente Renovador, penalizar mucho más y agregar aspectos vinculados precisamente a las penalidades para los responsables de las empresas. Partió la iniciativa a la Cámara de Senadores. Se dio un hecho muy particular, porque el día 11 de julio el ministro de Justicia, Germán Garabano, concurrió para exponer la posición del gobierno, la visión en torno a ese proyecto, y pasó algo que yo particularmente nunca había visto, que un ministro llegue al Senado y los senadores le pidan la palabra diciendo: el proyecto no llegó
no podemos hablar con respecto a esta normativa. Así como llegó el ministro Germán Garabano, se tuvo que ir del Congreso de la Cámara de Senadores. Hasta hoy. Hoy volvió la representante del Poder Ejecutivo, que es la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que reclamó que el proyecto sea debatido y que haya cambios. No hizo falta que ella los pidiera, los cambios, porque los senadores nacionales... ¿Laura Alonso se recibió de abogada? No se recibió abogada. ¿Y qué cargo tiene? Titular de la Oficina Anticorrupción. ¿Y cómo puede controlar una funcionaria la corrupción de un país sin conocer al dedillo las leyes? ¿Cómo puede ser que esta funcionaria ni siquiera sea abogada? Qué bueno el tema que planteas, porque como al pasar te cuento que semanas atrás al senador nacional Ruperto Godoy del Frente para la Victoria de San Juan lo desplazaron, por lo menos intentaron desplazarlo del Consejo de la Magistratura por ser el representante del Senado y no tener el cargo de senador nacional. Hacía 2 años y medio que estaba en el Consejo de la Magistratura. Se puso firme el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, la totalidad de los senadores, y dijeron, él representa a la Cámara de Senadores, representa al Senado. ¿Qué pasaría si en todo el Senado, para la oposición, para el Frente para la Victoria, Partido Justicialista, no hubiese un abogado? ¿Queda vacante el cargo? Pero seguimos entonces, se Eso avanzó. es corrupción también, porque se cree que corromper tiene que ver con el dinero. La corrupción tiene diferentes facetas, ¿no? Y esta es una. ¿Cómo Laura Alonso, en ese cargo, que dictamina cosas, no es abogada? Estas son las cosas que normalmente pasan en este gobierno, y el gobierno pareciera ser que quiere que pasen. Pero no, ella está ahí, una gran charlista, Laura Alonso, pero no tiene la capacidad legal para el cargo. Bueno, vamos a respetar un poquito, gracias Raúl, la opinión de nuestros televidentes. Juana de Lanús nos pregunta qué puede hacer con 85 años y un juicio por reparación histórica aún no cobró reajuste de sus haberes. Mire, manténgase en el juicio porque la reparación es una verdadera estafa. Marco de Ituzaingó, ¿qué pasa en la CGT? Están con Macri, se olvidaron los trabajadores. Mire, no sé si están con Macri, pero algo hay porque la verdad no arranca. Clara de Caballito, indignada con la noticia de la posible reforma previsional, una vergüenza, nos manda saludos, gracias. Néstor de Lanús, felicita a Fabré por sus conceptos, muchas gracias. Pregunta si hay novedades de las paritarias de APOPS. Lamentablemente nosotros no firmamos paritaria. Sí la firmó UPCN, ATE y un gremio más chiquito, que se llama CECASPI. Nosotros lamentablemente no estuvimos de acuerdo, no vamos a firmar a la baja jamás. Así que seguimos discutiendo. Juan de Aedo, ya termino, como siempre coincido con Fabré, una vergüenza lo que sucede en el país y en la CGT. Noemí de la Matanza coincide con casi todo, quiere saber qué opinamos de lo que ocurre en Venezuela. Esto lo vamos a dejar para el próximo programa, puede ser, Noemí. Le mando un beso grande a Noemí y a todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Compañeros, muchas gracias. Será hasta nuestro próximo Seguridad Social y Estado.